Las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad de cada uno de los participantes y no representan la posición de Café entre Libertarios o del Partido Libertario MX. Esto es Café entre Libertarios, el podcast del Partido Libertario MX en que miembros y simpatizantes nos reunimos a discutir, contrastar y profundizar en las ideas de la libertad. Bienvenidos. Buenas noches, bienvenidos a otro episodio más de Café entre Libertarios. Esta noche contamos con Gabriel y con Fernanda. Hola. Y vamos a hablar de la democracia, ¿no? Y últimamente hemos escuchado mucho, sobre todo en este país tan surreal, dice, es que ahora es más democrático. Yo al menos lo he escuchado con mis amigos, ¿no? Y digo, ¿por qué la democracia la tienes como un ideal, ¿no? E incluso lo vemos con la justificación para no invitar a la Cumbre de las Américas a Nicaragua, a Cuba, a Venezuela. ¿No? Dicen, es que no respetan los principios democráticos, ¿no? Y quisiéramos platicar hoy acerca de, bueno, qué, desde el punto de vista libertario, qué tan importante es la democracia, ¿no? Entonces, ahí lo dejo incoado y después ya vamos a ver qué pasa. ¿Quién se anima? Primero a las damas. En tu micrófono, Fernanda. Listo. Hola, buenas noches. Pues creo que es una palabra como muchas otras que utilizan los populistas, que, que es una palabra malentendida, ¿no? O sea, porque al final democracia, como ellos están pues utilizando, desde mi punto de vista, lo que se aprovecha es que justamente por dónde se ha colado el populismo. Desde esta parte donde sí, efectivamente, ha habido falta de igualdad de derechos. Hay gente que vive en la marginalidad, en la pobreza, y que son quienes menos igualdad de derechos han tenido. Y desde este discurso de por eso primero los pobres y primero, o sea, voltear a ver a la gente que efectivamente, pues, no sé, pues, que no se, yo creo que también como sociedad tampoco los volteamos a ver, ¿no? O sea, como que, como en una protesta, no sé, como que es gente que se desatendió, eso sin duda alguna. O sea, y desde y al saberse escuchados y con la esperanza de que alguien los rescate de ahí, pues a la hora de decir democracia, pues lo utilizan como de te voy a tomar en cuenta, ¿no? O sea, tú vas a tener voz y voto y lo que tú me digas, pues es lo que se va a hacer, ¿no? Lo que diga el pueblo, lo que diga el pueblo. Estas consultas y estas, pero en realidad, pues estas me parece que han sido herramientas nada más para que el Estado tenga más poder y el famoso atole con el dedo. Y en México pues tenemos muchos casos de traición, por ejemplo, de este gobierno, donde se han hecho estas consultas a modo y estas supuestas pues ejercicios democráticos que la verdad es que hasta han estado completamente amañados y nada más como para que al final ha sido en contra voy a poner un ejemplo así específico. Acá en Morelos está lo de la termoeléctrica, que
por ahí está el video donde está López Obrador en su discurso diciendo que como en tierra zapatista van a poner esa termoeléctrica y que por supuesto que les va a ayudar, ¿no? Como a todos los, pues a los campesinos y que ya saben. Y lo que pasó fue que ya estando en el poder dijo, no, eso cuesta muchísimo dinero y no sé qué, y pues no podemos también ahí dejar perder eso. Hagamos una consulta. Hizo una consulta en todo el estado y fue muy a principio de su gobierno, donde todavía tenía, estaba este fervor y este fanatismo, que su palabra es la ley, ¿no? Todavía, pero como que por suerte hay gente que está dándose cuenta. Entonces, lo hacen todo el estado con gente que no estaba del todo informada de cuál era la real problemática del agua, de la contaminación auditiva, en fin. Y pues hubo una protesta, bueno, hubo asesinatos de activistas, hubo protesta, ellos, los campesinos, hicieron su propia consulta donde 500 personas hicieron pues los que vivían ahí alrededor, donde dijeron no queremos la termoeléctrica, pero como todos los demás se fueron con el discurso, ¿no? Pues ganó el pueblo. Y hoy ellos fueron traicionados y súper afectados, ¿no? Porque hay todo un tema, como les digo, del agua, de la contaminación auditiva, de la contaminación del aire, de la tierra. Entonces, pues ese ejercicio democrático fue una herramienta para consumar una traición, ¿no? Entonces, hasta ahí mi aporte. Ahorita lo pongo así en la mesa, ¿no? O sea, lo resumo en que pues es una palabra mal entendida, desafortunadamente, y que toca esas fibras que son las que de estos asuntos no resueltos, que es por lo que tenemos el gobierno que tenemos. Gracias. Yo oigo la palabra democracia y se me viene mi infancia, ¿no? Que mi papá nos compraba los cómics de Mafalda. Y pues Mafalda, una niña inquieta que quería saber de todo, y escuchó un discurso en la radio en Argentina, en los 70s, que hablan acerca de la democracia. Y entonces va y busca en el diccionario qué es democracia y ve gobierno del pueblo, ¿no? Y le da muchísima risa porque la interpretación del discurso con lo que decía el diccionario pues no tiene nada que ver, ¿no? O sea, es pues, el gobierno del pueblo, ¿no? Y bueno, si nos ponemos a ver los gobiernos populistas, los nuevos... ¿cómo se llama? Los nuevos gobiernos socialistas del siglo XXI de Latinoamérica, como es en el caso de Venezuela, en el caso de Bolivia, en el caso de Nicaragua, pues llegaron al poder por medios democráticos, pero estando ya en el poder, entonces quieren hacer la democracia a modo o a su gusto, ¿no? Como las consultas amañadas, como meter a la cárcel a la oposición y nomás yo soy el único candidato y cosas así, ¿no? Entonces, atacar a los órganos electorales, cambiar las leyes electorales, hacer modificaciones a la Constitución. Entonces, pues viene siendo como una de las fallas de la democracia, ¿no? Que la democracia permite que llegue alguien al poder que va a romper con lo que había antes, ¿no? Con las reglas que le permitieron llegar, ¿no? Como, si lo damos una analogía con el fútbol, que el que ganó el campeonato cambia las reglas para que solamente siga ganando ese equipo, ¿no? O sea, llego, ya gané, ya tengo la copa, ahora cambio las reglas, ahora siempre yo voy a ganar, porque nomás mi portería, nomás yo puedo meter goles y la otra portería está cerrada, ¿no? Algo así ridículo. Entonces, pues sí hablan mucho de la voluntad del pueblo
y lo que el pueblo quiera, lo que el pueblo decida. ¿Y qué piensan de eso en México, el partido en el poder? Pues en el partido en el poder, Morena dice que el presidente es el pueblo, es la representación del pueblo, es la voz del pueblo, es todo. Entonces, cuando hablamos de pueblo, son muchos, pero no es nadie, ¿no? O lo que yo diga es lo que es el pueblo, y el que esté en contra de mí está en contra del pueblo. Entonces, una democracia muy, muy, muy torcida, ¿no? Entonces, desde el punto de vista libertario, desde el punto de vista, pues, digamos, un poquito hasta más liberal, pues lo que tenemos que buscar es la república, ¿no? O sea, que haya una democracia, pero que mantenga una república sana, donde, digamos, bueno, leyendo a varios liberales, a varios exponentes, nos hablan de tres partes que se tienen que respetar. Por un lado, pues la democracia, ¿no? El sufragio y el poder ser votado y votar. Por otro lado, que haya libertades, ¿no? Que libertad de expresión, libertad de asociación, libertad de movimiento, libertad de religión, o sea, que se permitan las religiones. Y por otro lado, pues una república donde haya contrapesos y divisiones de poderes, donde haya el imperio de la ley, ¿no? O sea, nadie pone fuera de la ley, Estado de Derecho, una sociedad civil fuerte que vea los cumplimientos de esto, frente a un poder político que no sea absoluto, ¿no? Entonces, eso es lo que no le gusta a los populistas, los contrapesos. Por eso la famosa frase del diablo a las instituciones, ¿no? Cualquier cosa que me limite, que me frene, pues no. O sea, yo quiero poderes absolutos para hacer la ley, para modificarla, promoverla, que no se le mueva una coma, y todo lo que coarte el poder, pues lo tacho de que va contra el pueblo, ¿no? Entonces, el INE gasta mucho, entonces hay que frenarlo. El INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, gasta mucho, entonces hay que eliminarlo. Y así me voy contra todas las instituciones que me pueden limitar o coartar o dar acceso a la transparencia para tratar de perpetuarme en el poder, ¿no? Digamos que siento que es una gran debilidad que tienen nuestras democracias, que han permitido llegar a estos personajes al poder, pero ya que están en el poder, pues rompen las reglas del juego que les permitió llegar a ellos al poder. Me encantó lo que dijeron ambos, ¿no? Por un lado la inclusión y por el otro la necesidad de la república, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces estos gobiernos populistas, sobre todo estos políticos populistas, ¿no? No solamente gobiernos populistas de izquierda, porque también hay de derecha, nos venden la idea de la democracia, pero lo hacen desde un punto ambiguo, ¿no? Y nosotros vemos a otros políticos de otros países que también lo mantienen ambiguo, ¿no? Porque lo ponen como el ideal es la democracia, ¿no? Y no es cierto. El ideal es el reconocimiento, respeto y fomento de los derechos humanos, ¿no? No puedes, y es lo que entendemos nosotros los liberales libertarios, ¿no? O sea, no hay nada que justifique a un gobierno que lo justifique y que lo legitime para violar los derechos de un solo individuo, ¿no? Y estos justamente nos venden la democracia para decir, no, bueno, pero si la mayoría decidió que nadie puede salir, si la mayoría decidió que nadie puede tener propiedad privada, pues así es como lo hacemos, ¿no? Y no es cierto. No es cierto. Muchas veces entre mis amigos, ¿no? Me dicen, es que ve, compara, es como si tuviéramos un rey como en Inglaterra, ¿no? Le decía, entonces en Inglaterra no hay democracia. Dice, bueno, hay partidos políticos. Entonces es una monarquía con democracia. No más que no escoges al rey. La Constitución ya tiene al rey ahí, ¿no? Y me preocupa mucho que la gente de verdad cree que pueden agarrar y ¿sabes qué? Vamos a votar porque vamos a vender la casa de Fernando, ¿no? Que está ahí en la esquina y a todos nos estorba la vista, entonces vamos a votar y votan y creen que es democrático, ¿no?
la mayoría vota para violar los derechos de otro. Y dices, ¿es democrático? Es oclócrata. ¿No? Hay una diferencia entre la democracia y la demagogia y sobre todo la oclocracia, ¿no? De esa mano alzada, a ver, todos por mayoría, ¿verdad que lo vamos a correr? Y lo corren, ¿no? Todos alzando la mano, ¿no? Entonces, ¿cómo desde el punto de vista, porque estamos haciendo ahorita un partido, ¿no? Estamos con la Asociación Política Nacional, el futuro es libertario, ¿cómo podremos hablarle a la gente para decirle, mira, no es que antes, no es que tengas más democracia ahora tienes menos Estado de Derecho, tienes menos seguridad, ¿no? ¿Y cuáles son los deberes del Estado? Pues seguridad y justicia. Entonces impulsan la demagogia como si fuera lo más importante, y no es cierto. Lo más importante del Estado es seguridad y justicia, y cada vez que se dedica a hacer otra cosa, hay menos seguridad y menos justicia. Entonces, ¿cómo hablarle a la gente para decirles que el ideal no es la democracia? El ideal es el Estado de Derecho, pero con una ley que respete, reconozca y fomente los derechos individuales. ¿Cómo le dirían ustedes cómo le dicen, no es bien, no cómo le dirían, porque estamos en este barco juntos y cada vez que salimos a la calle o platicamos con un familiar, un amigo, nos vienen con este discurso, es que ahora sí hay democracia, antes no era democracia. Y tú dices, bueno, es que pues, alzar todos la mano y decir, sí, que lo cuelguen, ya es democrático y por eso es bueno, ¿no? Fíjate que una de las sociedades o de las organizaciones que a mí me parecen fabulosas, yo trabajé 6 años en un centro de rehabilitación de adicciones, muy fifi, digamos, acá en Cuernavaca. Y bueno, conocí mucho del programa de recuperación al que, o sea, se les rehabilitaba para que se pudieran, pues, recuperar en este tipo de grupos, ¿no? Y ellos manejan varias cosas varias ideas que cuando yo conocí a los libertarios, que pues yo ya había escuchado, lo prohibido es prohibir, vive y deja vivir, y ahí no hay gobierno en el grupo, y me llama mucho la atención que tienen no sé cuántos años, y que dices, es gente que tiene problemas, o sea, es una enfermedad mental, la adicción, el alcoholismo, y cómo han sobrevivido a lo largo de todo este tiempo. Y es que se basan, no hay quien gobierne, pero hay principios. Y es lo que tú decías ahorita, como de la ley, ¿no? Y no esta ley que, pues ahorita, quién sabe cuántos remedos se les ha hecho. Si nos vamos como esta parte del principio y retomando esto de cómo hablar, creo que todos, o sea, cuando se habla, fíjate nada más que incongruencia, ¿no? O sea, se habla del bienestar social, pero no se toma en cuenta que para una decisión, ok, ¿por qué vamos a votar? Tiene que caber dentro de un marco de reglas de este juego de la democracia, digamos, ¿no? Y una de las bases de ese, tomando el ejemplo de estos grupos, es que el bienestar debe tener la preferencia. Y a mí primero me sonaba como un poco colectivo cuando todavía no entendía bien, pero al final el bienestar común tiene que ver con esto que acabas de mencionar, Fer, que es, pues es mi bienestar, sí, o sea, yo voto por algo que yo creo que es buena idea, siempre y cuando no le afecte a ninguno, o sea, el bienestar común. Hay algo que a lo mejor no lo puedo tener todo, pero tampoco puedo, nadie se va a sacrificar y tampoco puedo violentar algún derecho de otro individuo, ¿no? Y otra cosa que me llamó mucho la atención es que ahí se le da especial atención. O sea, si bien si hay una votación para ciertas decisiones de lo que, porque cada grupo es autónomo y se manejan también como su organización interna, vaya, y si es como por mayoría, bajo estos principios, ¿no? Uno de ellos es este del bienestar común, el otro es que se le debe escuchar a la minoría, o sea, ellos no van a decidir,
pero sí saben que ellos hay que escucharlos porque a lo mejor tienen una perspectiva, una idea, alguna cosa que habrá que tomar en cuenta, ¿no? Entonces, yo creo que justamente es esto, ¿no? O sea, si, ¿cómo hablar de política sin sonar apolítico? A fin de cuentas que pues nadie, no queremos a los políticos, ¿no? O sea, ya hay como, puede haber como un rechazo, pero cuando hablamos de esto, de cómo hacemos para esta unidad, por eso es que les funciona también la polarización y todo esto, porque desde la polarización entonces se vuelve como un partido de fútbol donde ya no vemos el cuadro completo y de que, mira, qué buen jugador o qué buena jugada de tal o cual partido y dejamos de apreciar, a propósito de que dijiste algo de fútbol, dejamos de apreciar el juego por estar viendo nada más ¡buh! Le metieron al mío y a lo mejor era una super jugada, ¿no? Y eso es por eso es que les conviene tanto, ¿no? Y desde ahí, entonces, qué bueno que en el Senado son mayoría morena, porque así ganamos. Y es como que ganamos quiénes, o sea, quiénes somos los que ganamos, porque si hiciéramos como un análisis más profundo, pues por supuesto que muchas de esas decisiones, pues solo ganan ellos, ¿no? Y entonces yo creo que desde el regresar al individuo y a la persona y al volverlo más humano, ¿no? Cuando es así como que suena lógico, o sea, a mí algo que me atrajo mucho es que yo sí me hizo sentido, o sea, no como de, que era como de, claro, yo resueno con esto, se me hace lógico, se me hace sensato, y por eso estoy aquí, ¿no? Entonces, yo creo que es tan humano y tan algo que realmente en el fondo deseamos todos que, que, que lo bajaría yo, o sea, regresando a la pregunta de cómo bajarlo, ¿no? Al lenguaje de todo mundo, pues desde desde conectar con la parte humana y de la lógica, ¿no? O sea, del sentido común, porque pues hemos perdido el sentido común de, a ver, los hechos dicen que eh, eh, así sería como se me ocurre a mí que puede ser, ¿no? No sé cómo lo escuchan. Me gustó lo que dijiste de escuchar a las minorías, ¿no? De escuchar a la minoría. Y si nos vamos a la minoría más pequeña, pues la minoría más pequeña es el individuo, ¿no? Donde cada individuo se le respete su voz y sus derechos y sus... Entonces me gustó eso de lo que sea mejor para todos, pero no lo que sea mejor para todos atropellando a uno, ¿no? O atropellando a unos cuantos, no. Lo que sea mejor para todos y que todos salgamos ganando, ¿no? Que todos salgamos bien. Porque, qué padre, ¿no? O sea, mi vecino tiene una mansión y muchísimo dinero. Entonces, lo mejor para toda la cuadra es repartirnos su dinero y todos poder entrar a su mansión, a su alberca, a su cancha de tenis, hacerlo como el club de la colonia, ¿no? Es lo mejor, no, eso es lo mejor para los que no pagaron por eso y lo quieren gratis, pero no es lo mejor para el que se partió el lomo y trabajó y se compró su casa y tiene lo suyo, ¿no? Entonces, es muy fácil, como decías, Fernanda, la polarización, ¿no? Nosotros los buenos, nosotros los pobres, ellos los ricos, los abusadores, los que nos han apretado todo el tiempo y funciona, ¿no? Funciona eso porque entonces, bueno, y además que nos encanta hacernos las víctimas, ¿verdad? De que si yo no tengo es porque no he podido, porque no nací rico, porque no tuve las oportunidades. Y a lo mejor alguien, pues, nació más fregado que yo y tenía menos oportunidades que yo, pero más ganas de salir adelante, ¿no? Y a lo largo de los años, pues ha hecho algo padre, ¿no? Entonces, a mí lo que me cuadra y lo que me gusta del libertarismo es de que respeta el plan personal de cada quien. O sea, a lo mejor yo trabajo al 30% y con eso vivo y estoy bien.
perfecto, si a ti te funciona tu plan, adelante, pero hay otro que trabaja muchísimo y hace más, y es bueno para los negocios, y tiene un montón de empresas y gana mucho dinero, perfecto, ¿no? Mientras estemos dentro de un marco donde se respeten las normas, la legalidad, donde no se esté dañando a nadie, donde, pues, qué padre, ¿no? Que cada quien tenga su propio proyecto. Y bueno, yo pienso que hay que ser iguales todos, pues sí, iguales ante la ley, ¿no? Tener las mismas reglas de juego, tener el piso parejo. Entonces, la igualdad que debemos de buscar es esa, la igualdad de oportunidades, la igualdad de servicios sanitarios, la igualdad digamos, que todos estemos con la misma base, ¿no? Había un programa de Fox que me gustaba mucho el nombre, no sé si funcionó o no funcionó, pero se llamaba algo así como Arranque Parejo o Piso Parejo, donde un niño que naciera en una ambiente de pobreza pudiera llegar a tener la salud y la educación que otro niño que naciera en otro lugar privilegiado, ¿no? Ojalá eso sería, digo, como utopía suena muy padre, pero yo creo que es la igualdad a la que debemos de aspirar. Y a Antes veces de que cuesta... cambies, perdóname la Sí, interrupción, pero adelante. había un letrero que decía, si tú quieres salir adelante, si tú quieres dejar de beber, es nuestro problema. Pero si tú quieres beber, ese es tu problema. Si le cambiamos, a propósito de lo que dijiste, estaba pensando como de, bueno, al final no se trata de robarle al que, como dices, que se partió el lomo y que entonces tomar de lo suyo, ¿no? Sino esta cuestión, esta red, o sea, esta unión para que el otro salga por sí mismo adelante, ¿no? Como con el apoyo de la sociedad, ¿no? Sí, Donde, exactamente. como dices, desde el respeto al proyecto personal, si tú quieres salir adelante de esa situación en las que estás, pues cuentas con todos, pero para que tú hagas tu chamba, ¿no? Pero cuentas con esta red de apoyo y si no, pues vívela, ¿no? Exactamente, sí, También. sí, sí. Y fíjate que en un debate que teníamos una vez en un space, donde hablábamos sobre, pues, que el capitalismo es digamos, la única forma que te permite este tipo de cosas, ¿no? De que salir adelante. Y me preguntaba una persona que cómo llevas el capitalismo a las personas más marginadas, ¿no? Y yo ponía el ejemplo de que una señora, madre de familia, que trabaja en la maquila todo el día, pero que saliendo de la maquila compra papas, las lava, las pela, las pica, las fríe y las vende en bolsitas. O sea, está haciendo un extra, está haciendo y está haciendo una actividad capitalista, ¿no? Está comprando, transformando y vendiendo. Y esta señora que vende papas con chile en el malecón de Topolobampo, que es un puerto que está aquí cerquita de Los Mochis, donde yo vivo, esa señora está compitiendo contra Sabritas. Me dice, no, Sabritas es una multinacional que se la va a engullir, se va a traer. No, porque a la hora de la hora, yo como cliente, como individuo, estoy en Malecón y tengo la opción de comprar una bolsa de tostitos o comprar las papas con chile que hizo la señora. Y claro que no le va a hacer ella Sabritas, no le va a hacer ni cosquillas, pero está compitiendo contra Sabritas. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues es darle a esa señora y a miles de personas, a millones de personas que tienen la iniciativa, el poder hacer eso. Pero ¿qué pasa? Llega el de reglamentos, señora, su permiso. Ah, no tengo permiso, pues entonces tienes que pagarle por debajo de la mesa, ¿no? Algo que fue muy sonado, las famosas tlayudas del aeropuerto, que no eran tlayudas, eran dobladitas o doraditas. Si tú ves la historia de la señora que se metió de trampa al aeropuerto a vender su producto, pues es una señora luchona que está haciendo la lucha, que está haciendo algo capitalista, está comprando, transformando y vendiendo. ¿Y cómo se percibe a sí misma? Como una porque en el centro de la ciudad se la pasan toreando a los de mercados. Entonces viene el de mercados por acá y pum, guardamos nuestras mercancías y nos vamos por allá, viene por esta cuadra y nos vamos por la otra. Y así andan toreando a la autoridad. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Un Estado de Derecho donde se formalice, donde haya reglas o se eliminen tantas reglas de que tenemos tanta cosa y cualquier persona pueda dedicarse a tener una actividad adicional.
me pasó una cosa que me impresionó mucho en Guadalajara, en el centro histórico. Está prohibido el ambulantaje. Sin embargo, tú ves vendedores de papas que no los tocan los reglamentos, que los dejan vender. Y tú ves al vendedor de papas con una cajota, con un montón de papitas artesanales y todo. Y uno podría pensar, pues es que este señor se levanta muy temprano, hace sus papas y las vende y pues qué padre que las pueda vender. Pero si llegas más temprano, te das cuenta que ya unas camionetas repartiendo la mercancía, que tienen sus vendedores, que están de acuerdo con los de reglamentos para que no los molesten, y que es un negocio impresionante de miles de pesos diarios de gente que tiene en el centro, y a esos no los tocan porque son de una mafia, ¿no? De algún político lo respalda, tienen algún acuerdo, ¿no? Entonces, si yo llego con mis papas que hice en mi casa y las voy a vender, a mí sí me llevan los reglamentos, a mí sí me quitan mi mercancía, yo sí tengo que pagarles una mordida. Entonces, eso es lo que hay que eliminar. Piso parejo, el que quiera lo puede hacer, poniendo cierta reglamentación básica y todo, pero eliminando excesos de burocratismo, de reglamentaciones, de cosas que lo único que hacen es fomentar la corrupción, ¿no? Entonces, pues a veces es difícil hablar de esto porque hay que dar mucha explicación y como que la gente quiere la cosa fácil, ¿no? Y pues la verdad, lo que implica el trabajo, muchas veces decimos, no, mejor pongo la mano y que me apoyo. Me encantó lo que acaban de decir porque si ustedes ven, ¿no? Cuando vamos a casos concretos, ¿no? ¿Se acuerdan cuando asesinaron al hijo de este empresario, ¿no? De la tienda de deportes, ¿no? Martí. Sí. Ajá. Y lo primero que dijo el PG fue un fifí menos, ¿no? Entonces, No sabía. sí. Qué bárbaro. Y dices, bueno, es que esa ideología, porque los que nos escuchan deben de saber que para un libertario, para un liberal, la desigualdad no es un problema. El problema es el mercantilismo de Estado que favorece a unos, perjudica a otros y genera a toda la sociedad como esclavos de una mafia a la que se le enriquece con nuestro trabajo, ¿no? La desigualdad ante la ley. Exactamente, ¿no? Entonces, esta polarización, ¿no? Cuando dices, bueno, un fifí menos, es que justamente deshumaniza, ¿no? Se les preocupa tanto la desigualdad que todas sus propuestas nos hacen desiguales. Porque vives así, porque tienes tal edad, porque vives en tal colonia, tú tienes un derecho especial que no tiene ningún otro. Oye, pero ¿lo estás haciendo con el dinero de quién? Pues con el que tú me pagas, ¿no? Porque el otro no paga. Y no estás diciendo tú que no le tengas que pagar. No. El gobierno, y eso es muy padre del orden del pensamiento libertario, se tiene que encargar de seguridad y justicia para todos. Es decir, que no importa que vivas, no importa dónde vivas, dónde estés, tienes que estar y poder cruzar seguro de donde vayas, y puedes hacer lo que tú quieras. El Estado tiene que proteger tu vida, tiene que respetar tu libertad y sobre todo proteger tu propiedad privada. Porque lo hemos visto muchas veces, en cuántos estados, en cuántos municipios no llegan y lo primero que hacen con esta cosa de los reglamentos, despojan a la gente de su medio de producción. Sí. Músicos callejeros, ahí les roban sus instrumentos. Al cuate que ves con un triciclo que dice, ¿sabes cuánto le costó pagar eso? ¿Cuánto tiempo tuvo que estar ahorrando y cuántas horas? ¿No? Hay ahí. No, se lo roban y todo se lo quitan. Entonces, la gente está preocupadísima y eso es lo que como tenemos que ver cómo hacerle para decirles es que el problema no es la desigualdad ni la pobreza. El problema es que no tiene seguridad ni certeza jurídica, porque si hubiera seguridad, ¿no? Si hubiera justicia, no podrían robarte un mequetrefe burócrata, ¿no? Yo lo vi mucho en Tulum, ¿no? Pasaban contadores que es que me está llevando la contabilidad fulano, y le dije, ¿me dejas ver tu contabilidad? Y ya la veía y dije, aquí lo único impuesto que está es el impuesto de la nómina, y ¿cuántos empleados tienes? Pues para cobrarte más, te está metiendo más empleados, ¿no? Y olvídate del SAT y de nada, no hacían nada, ¿no? Se aprovechaban de los extranjeros, sobre todo, ¿no? Y de la gente que no sabía. Y dices, ¿cómo es posible
y que siguen pensando, no, es que lo que necesitamos es democracia. No, no necesitamos democracia, necesitamos seguridad y justicia. Estado de Derecho. Estado de Derecho, porque la democracia, como ya se vio en muchos lugares, es el modo de legitimar las mafias, es el modo en que legitiman el pasarle por encima a la gente, es el modo en que legitiman, bueno, es que pues, es un fifí, él no es pueblo, ¿no? Él no pertenece a, oye, pues todos tenemos credencial del INE, todos tenemos acta de nacimiento, ¿no? Y no debería haber nada que impida que alguien que empieza desde abajo, muy pobre, no importa dónde esté, ¿no? Y cuando vemos en estos populistas, por ejemplo, los impuestos progresivos, ¿no? Yo recuerdo cuando era joven, mi papá pues, tenía un sueldo no muy malo, pero tampoco era la gran cosa. Apenas le subió el sueldo, me dice, es que ahora pago más impuestos, ya no gano más, ahora gano menos porque había pasado al Cambió de siguiente. escalón. Exactamente, entonces dices, bueno, entonces, ¿qué hace el impuesto progresivo? Pues te va para abajo. ¿Y por qué lo pusieron? Para vencer la desigualdad. ¿Y qué provoca? Pobreza. Pobreza. Pero se votó democráticamente, sí, se votó democráticamente pasando por los derechos de los individuos, ¿no? Y todo el mundo, no, pero es que lo que necesitamos es democracia, no necesitas democracia. Corea del Norte tiene democracia. Y si en el aniversario luctuoso de uno de los dos Kims no lloras suficiente ni muestras demasiada tristeza, te pueden hasta fusilar. No, te pueden, sí, ¿no? Sí. Lo menos te toca la cárcel, ¿no? Pero es democrático. La democracia es una herramienta para elegir al que va a ejecutar los deberes del Estado. O para ver si vamos a comprar una botella de tequila o una de ron porque todos hicimos la vaca, ¿no? Para eso sirve la democracia. ¿Dónde vamos a ir de vacaciones? Cuando les explico a mis alumnos lo que era el muro de Berlín y las dos Alemanias, suena un poquito curioso que República Democrática Alemana era la que no era democrática, ¿no? O sea, la República Democrática era ¿cómo se llama? Donde estaba la dictadura, ¿no? Donde no tenían derecho a hablar nada, ¿no? La democracia es un ideal falso. Es un ideal falso y con eso se los venden. No te están ofreciendo más seguridad, es más al contrario. Le ofrece abrazos porque son seres humanos y hay que respetar sus derechos. Y también el derecho a ejecutarte a ti y a cobrarte derecho de piso y pues reza porque no te encuentres nada de eso cuando andes viajando por el país o andes por alguna carretera, ¿no? Que da terror. No, y es una tristeza. Si vemos ahorita, por ejemplo, lo que ha subido la canasta básica y vemos lo que ha subido el limón y lo que ha subido el aguacate y vemos que atrás de eso está la mafia controlando el limón y controlando el aguacate. Yo tengo parientes en Michoacán que se dedican al aguacate desde generaciones y antes no tenían ningún problema. Ahora la mafia te dice cuándo vas a cortar, cuántas cargas vas a cortar y a qué cortadores vas a contratar y a qué empaque le vas a llevar tu aguacate. Entonces, hasta te ponen los cortadores y cuánto les vas a pagar. Y si te sales de eso, o sea, te puedes quedar sin huerta, ¿no? Entonces, el limón, la cosa que está tan cara el limón, cantidad de huertas donde las apoderó el crimen organizado de ellas, donde las estuvo explotando, pero sin darle mantenimiento a los árboles, sin darle mantenimiento a nada, se agotaron los árboles, se sacaron y se salieron y dejaron en ruinas esas plantaciones que llevó años hacerlas producir y en cosa de 2 años las dejaron en la ruina, ¿no? Entonces, sí, cortaron todo el fruto que había, el siguiente año lo que volvió a salir, pero no regaron, no fumigaron, no fertilizaron, sí se quedaron con los tractores, los vendieron, se quedaron con las camionetas, desarmaron todo lo que se podía vender y todo lo que se podía quitar y dejaron abandonada la huerta. Llegan sus dueños después de 2, 3 años que duraron en el abandono y una tristeza, cómo están los árboles secos, todos sin infraestructura, sin riego, todo echado a perder, ¿no? Y nos afecta a todos los mexicanos cada vez que compramos un limoncito, ¿verdad? Claro. Es que llegó a casi 100 pesos el kilo de limón. Entonces, y no va a llegar pronto a los precios normales que teníamos de 20 pesos un kilo de limón o 15 pesos un kilo, no va a llegar a esos estándares, va a tardar años en recuperarse, ¿no? Entonces, nos está afectando a todos en la bolsa el crimen organizado.
Y no lo vemos, ¿no? Muchas veces decimos, bueno, yo vivo aquí en relativa paz y no me meto con nadie, nadie se mete conmigo, pero ya te está pegando en la bolsa, en lo más básico, ¿no? Y cada vez es menos esto que dices, o sea, en México ya, digo, si bien habemos estados, yo en Morelos, pues es de los estados también más, todo lo que es ruta del narco, pues es, pero pues sí se está permeando mucho, ¿no? Y está haciendo este brazo derecho del Estado, que me parece muy, muy preocupante, porque pues esto que decías al principio, Fer, ¿no? Y leí por ahí un artículo que hablaba de que pues ya los golpes de Estado militares, pues ya, o sea, fue como, ok, Cuba, tan tan, bueno, por ahí, no sé, Chile, pero que ya no, o sea, ya no, ese ya no es, eso ya no funciona, digamos, ya no es para este tiempo, sino que ahora el método es entrar por la vía democrática para destruir la democracia por dentro, ¿no? Y pues es destruir las instituciones, ¿no? Y destruir la democracia, digo, tal vez la democracia como un ejercicio, como decías, igual para quien va por el tequila, además, o sea, obviamente al final para elegir cómo se va a integrar esa estructura para la república, pues habrá que hacer un ejercicio democrático, ¿no? Pero el punto es que creo que esa es como la puntita del iceberg, ¿no? Como que todo lo que está abajo tiene que ver como estas reglas del juego, como de eh, esto que hablábamos del bienestar común y como de los bajo qué principios y bajo qué... pero justamente es de lo que se aprovechan, porque por eso se va a acabar la corrupción y se va, pues esto, ¿no? Todo lo que saben qué es lo que la gente quiere escuchar, ¿no? Por eso es que tienen esa parte tan efectiva. Acá es como cómo hacer y cómo, o sea, cuáles serían estas nuevas reglas del juego, qué es lo que habría que hacer en principio para construir como todo eso donde termina siendo de que, bueno, y entonces todo el mundo votó, fueron elecciones limpias, había unas bases sólidas donde no se iba a romper, no se iba a violentar el derecho de nadie, donde las minorías fueron escuchadas, donde donde pusiéramos en la canasta como todos estos ingredientes y todas estas ideas que van saliendo, ¿no? Y ese ya sería como lo último, ¿no? Pero cómo construir eso, me parece que se va a llevar el futuro, por eso es libertario, porque no es para un presente inmediato, ¿verdad? Pero hay que empezarlo a construir, pues por eso yo creo que desde las ideas y desde esta convicción de que nos conviene, o sea, no es una cuestión como de, ser bonitos y la cartilla moral y demás, es como de, no, es que nos conviene a todos como sociedad tener esta ética y estos principios, ¿no? De mi libertad, de tu propiedad privada, de la mía, de estas... sanear como nuestra convivencia y ser una red, ¿no? Y como reconciliar la sociedad y ver que, digo, ya sé que el partido, pues es ahí, digo, que hay de políticos a políticos que finalmente pues hay que entrar a jugar ese juego para, si no, desde dónde puedes hacer ciertas modificaciones y desde dónde puedes influir, pero que lo que más nos conviene es, pues, solidarizarnos, ¿no? O sea, romper ese es su gran poder, esa polarización, ¿no? Es que fíjate que nos hacen creer, o tratan de hacerle creer a la mayoría de la gente, que el bienestar es un problema del gobierno, y no es cierto. El bienestar lo construimos sí, que nadie va a todos venir y a cada uno, salvarnos. exactamente, ¿no?
Y lo vemos en nuestras colonias y en nuestras familias, ¿no? Al más desamparado, la sociedad civil, o sea, todos los que no estamos siendo gobierno ni actuando como gobierno, vamos y le echamos la mano y lo levantamos de acuerdo a sus propias necesidades. Y ellos tratan de decir, bueno, ¿y qué va a pasar con todos los discapacitados del país? Tenemos que hacer algo, necesitamos un país fuerte. Y tú, no necesito un gobierno fuerte, necesito un gobierno eficaz, ¿no? Necesito un gobierno que cuando esté yo llevando cualquier cosa para el centro de atención que hicimos los vecinos, ¿verdad? Nadie llegue y se lo robe, nadie llegue y nos trate de pedir este costo, ¿no? O cobro de piso y estas tonterías. Y yo creo que sí es necesario hacerle ver a la gente que la democracia no es un fin, es una mera herramienta. Porque yo creo que ya tenemos un marco jurídico aceptable. La Constitución está padre, ¿no? Digo, nada más tiene esa cosa de que los derechos son progresivos, ¿no? Entonces, ahora tengo derecho a vivienda y aguas, porque si hay derecho, el gobierno tiene que pagarlo, ¿no? Y el gobierno no paga nada, lo pagamos nosotros, ¿no? Sin embargo, está esta narrativa que crean, ¿no? Que casi, y lo he dicho muchas veces y lo voy a seguir diciendo, justifican, porque esa es la ideología de este gobierno, ¿no? Si hay crimen es porque son víctimas de un crimen social que fue anterior y que lo está pagando la sociedad y en cierto modo lo tenemos que pagar y por eso no nos cuidan, por eso no combaten al crimen, no garantizan nada y la justicia, ya no sé si vieron los índices de impunidad que cada vez crecen más, ¿no? Y con la última reforma penal ahora tenemos más gente en prisión sin juicio, ¿no? Y esos cuates súper, no, pero es que es por la democracia y como decías, Fer, y como lo hemos dicho varias veces, ¿no? Estos cuates entran vía democrática, no solamente para destruir la democracia, sino para transformarla en un juguete para legitimar sus tranzas, sus tranzas. Lo único que les interesa es el poder y quedarse con todo. No les importa destruir. ¿No les se acuerdan de esta serie de un mafioso italiano que era Lo Soprano? ¿No? Bueno, el que lo haya visto, todos los negocios de Soprano, cuando trataba de hacerlo más o menos legítimo, era destruir, era quitarle el cobre a las casas, era como un vándalo, ¿no? Así, como no era suyo, pues se lo robaba, no es lo mismo un vendedor de autos, un vendedor de autos trata de generar el mejor precio, pero el que te lo roba lo va a vender a la chatarra, lo va a vender al kilo, tampoco es que, ¿no? Y nos están haciendo, de verdad, dice, no, es que, ¿cómo decía ahora que va a haber elecciones, ¿no? Están en plena campaña aquí en mi estado, aquí en Aguascalientes, y están los debates, ¿no? Y todo. Pero es que tú permitiste esto y permitiste lo otro. Y dice, sí, pero Aguascalientes cada vez es más seguro. Pero no importa porque se ignora la pobreza. Pues si los cuidas solitos van a dejar de ser pobres, ¿no? Si tú cuidas que el pobre no pueda ser despojado de lo poco que tiene, ¿no? Y que no pueda ser acosado por nadie y que pueda ser tan libre como cualquiera, como decía Gabriel, ahí se mete con sus papitas y está haciendo competencia porque además piensan que el capitalismo es destrucción y no es cierto. E incluso dos competidores se benefician porque uno se especializa en una cosa y el otro se especializa en otra y se empiezan a dividir funciones y cada vez tienen más los dos. Y esto no lo entienden. Para ellos únicamente les preocupa, oye, pero yo ¿por qué soy desigual? Pues porque nacimos distintos, somos distintos, ¿no? La desigualdad no se resuelve con democracia y cuando se trata de resolver con democracia, híjole, pues vivimos cada vez más y más inseguros. ¿Qué? Un ejemplo, Fernando, aquí en México ve a un chino que llega Sí. sin saber hablar el español, sin documentos, con una cultura totalmente diferente y a base del trabajo y la solidaridad entre la misma comunidad china, porque el que llega, ya que está bien, se trae al primo, al tío, al sobrino, se los van trayendo, ¿no? En la misma solidaridad de ellos, la misma cohesión y trabajo, disciplina y ahorro. Segunda generación, sus hijos son universitarios, en las mejores universidades del país, del que llegó sin nada, ¿no? Entonces, en Guadalajara hay una colonia china
grande, donde ya hay universitarios, dueños de cadenas comerciales, dueños de, ya no es, claro, siguen llegando el que llega sin hablar español y trabajando en el restaurante del tío, siguen llegando, pero segunda, tercera generación, totalmente diferentes. Entonces, ¿qué pasa? Quiere decir que en México tenemos la posibilidad de crecer, ¿cómo se llama? Digamos, en la famosa meritocracia, ¿no? Que por mis méritos, por mi trabajo y todo, puedo llegar a salir de una situación paupérrima y mejorar mi situación de que mis hijos sean mejores económicamente, con salud, con mejor todo que lo que yo estuve, ¿no? Que tengan mejores oportunidades. ¿Por qué los chinos sí pueden? O los cubanos que llegan aquí, o de otros países que llegan a México y lo logran hacer. ¿Por qué lo pueden hacer ellos? Pues porque tienen una cultura del trabajo, que allá en China trabajan y no pueden salir de lo mismo porque su gobierno tal vez no se los permite o por la cantidad de chinos que son y está más difícil la cosa, pero con su cultura del trabajo lo vienen aquí, lo pueden lograr, ¿no? Me decía mi papá, trata de ver un migrante pobre en cualquier país, ¿no? También llegó a Estados Unidos muchos inmigrantes sin nada y 2 generaciones, 3 generaciones después son gente próspera, ¿no? Entonces aquí en México también no es la excepción. Y muchos de nuestros países de América Latina también, o sea, llegan gentes de otras culturas y prosperan, ¿no? Entonces quiere decir que se puede, ¿no? Entonces, que necesitamos un Estado de Derecho fuerte para que nos cuide, que nos proteja, que proteja nuestras pertenencias para poder seguir creciendo, ¿no? No, y ahorita me Y un cambio de recordaste, mentalidad, sí, perdón. exactamente, Fer, es a eso iba, porque no sé si se han fijado, y todo esta onda del cuatrote es emular los principios de la revolución y las andadas de Pancho Villa, y tú dices, ay, cuando, acuérdate de la matanza de chinos, ¿no? Pues es una ideología de resentimiento y de yo soy pobre porque el otro me robó, pero tú qué tenías para que el otro se enriqueciera robándote a ti que tienes nada, ¿no? Es así como una sin razón y los he oído muchas veces, es que el capitalismo empobrece. Ah, Chihuahua, o sea que si yo hago un negocio estoy empobreciendo, ¿no? Entonces, nada más les voy a pedir, vamos a cerrar ya, un comentario de cierre acerca de esto que hemos platicado, ¿no? Así, a ver, de verdad, la democracia, ¿qué le di como mensaje final a la gente, ¿no? Y pues adelante. Ahora te toca el cierre, Gaby. Bueno, hijos, yo creo que educación. De nada nos sirve que voten 100 millones de mexicanos si los 100 millones de mexicanos no tienen idea por quién están votando. Entonces, yo creo que un pueblo culto, un pueblo educado. Yo desde muy chico escuché una frase que me ha marcado mucho, que dice, cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Entonces, si somos un pueblo ignorante, tenemos un gobierno ignorante, ¿no? Si somos un pueblo de que el que no es tranza no avanza, pues vamos a tener un gobierno tranza. Entonces, yo creo que educación para poder tener una verdadera democracia. O sea, que realmente seamos un pueblo educado y nuestro gobierno va a ser un reflejo de nosotros mismos. Entonces, pues lo que estamos haciendo aquí en el Partido Libertario MX, ¿no? Educándonos y buscando crear conciencia, ¿no? De lo que es la libertad y de cuidar nuestras libertades y de trabajar por nuestra libertad. Y pues aquí meto un comercial con mi cierre. Estamos en proceso de afiliaciones para crear nuestro partido político nacional. Estamos creando la agrupación política nacional El Futuro es Libertario. Acércate a nosotros, acércate al partido si te interesan las ideas de la libertad, si quieres saber algo más y si quieres ser un promotor para que podamos tener un registro como asociación política nacional, que es el primer paso para poder ser un partido político reconocido oficialmente. Entonces los invitamos. Buenísimo, Gaby. Pues yo coincido con esto que tú mencionas de la educación y también con o sea, con esta parte, o sea, no solo educación como, o sea,
con no polarizar, o sea, con el volvernos a unir, ¿no? No sé cómo decirlo, porque creo que ese es el principio, ¿no? Con hacer estas redes de donde podamos activar la economía y que creo que cuando vivimos esta parte de que sí podemos y que nos dignifica como seres humanos y que nos podemos parar sobre nuestros propios pies, o sea, como que, pues ni ganas te dan o sea, no es digno estirar la mano, ¿no? Ni quitarle al otro. O sea, se siente muy bien cuando tienes la recompensa de las metas cumplidas y así, ¿no? Entonces, como promover a lo mejor, pues, actividades y generar que pueda volverse una experiencia para la gente, ¿no? Creo que eso sería una manera de integrar, que entonces ya desde esta parte de una democracia, pues como que ya está, no sé, ya estás como desde otro lado, te conviertes en otra persona, ¿no? En una persona que ve por su bien y por el de al lado, ¿no? Que creo que es algo muy bien bonito de ser libertario. O sea, si lo llevas a tu vida es como... no sé, te enseña a vivir diferente, ¿no? Realmente. Bueno, eso es lo que yo puedo aportar por ahí. Excelente, tocaya. Pues yo nada más les quiero decir una cosa. Acuérdense que la democracia no es para para decidir quién te roba o quién no. Es para elegir al que va a encargarse de velar por tu seguridad y por la justicia, ¿no? Y pues, como dijo Gabriel, afíliense, ¿no? Al Futuro es Libertario. Nos espera un gran trabajo porque tenemos que convencer al resto de los mexicanos de que tenemos que aprender a respetarnos entre todos y no se vale que abusen y violen los derechos de uno solo. Eso es lo que queremos en el Futuro es Libertario, que no se viole ni mucho menos desde el Estado el derecho de una sola persona y mucho menos que se someta a votación ni el cumplimiento de la ley, ni si se van a violar los derechos ni de propiedad de ningún otro, de nadie. Y pues muchas gracias a esta nueva emisión de Café entre Libertarios y pues nos vemos en la siguiente. Hasta luego, nos vemos. Buenas noches. Chao.